Para poder comenzar a crear un formulario, deben recordar que formulario pertenece a los servicios que se otorgan dentro de Drive. Para ello voy a iniciar el explorador, en este caso Mozilla Firefox, y requiero autentificarme dentro de los servicios de Google. Lo puedo hacer a través de Gmail o cualquiera de los otros servicios como YouTube o directamente desde Drive. En este caso lo hice desde Gmail. En la parte superior derecha hago clic en el botón iniciar sesión, me autentifico dentro del servicio de Google y esto me permitirá poder visualizar la rejilla donde puedo cambiar entre las diferentes aplicaciones. Hago clic sobre el botón que dice Drive y en este momento estoy dentro de la interfaz de Drive. Cabe mencionar que en este momento yo estoy utilizando la interfaz más nueva. En la parte superior derecha hay un iconito en forma de engrane. Ya sea que utilice la nueva versión o la versión anterior, lo único que necesitan es ubicar aquellos espacios o botones que comparten. En la anterior versión existía un botón de más, en este caso están integradas en la versión nueva dentro de un solo botón. Lo primero que necesito hacer es comenzar a organizar mi información. Para ello recuerden que puedo crear carpetas. Voy a crear, y para ustedes también será una instrucción, crear la carpeta práctica de formulario. Hago clic en el botón crear. En este momento mi carpeta se ha creado. Lo siguiente que voy a hacer es ingresar dentro de la carpeta haciendo doble clic dentro de su icono. He creado la carpeta porque dentro de formulario se necesitan dos archivos. Uno que es el archivo editable donde voy a poder realizar todos los cambios a las preguntas y todas las configuraciones necesarias. Y otro archivo donde se guarden los resultados que los usuarios van a ir ingresando una vez que contesten el formulario. Para poder identificar esos dos archivos es por eso que he creado esta carpeta vacía. Diríjanse al botón que dice nuevo. Si utilizan la versión anterior, recuerden nuevamente, lo ubicarán en el botón que dice más. Y ubiquen la opción que dice formularios de Google. Una vez que se ha creado el archivo de formulario, lo primero que debemos hacer es cambiar su nombre. Haz doble clic donde dice formulario sin título. En este caso lo vamos a marcar como práctica de formulario. Hacemos clic en el botón aceptar. El menú superior muestra diferentes opciones. Observen que tengo algunas configuraciones generales para el formulario. Después observen también las preguntas se pueden ir organizando en diferentes páginas. Esta sección que se encuentra como descripción del formulario nos podrá permitir escribir tanto las instrucciones de llenado como los objetivos que se buscan al poder ingresar o al poder realizar este formulario. En este caso, para agilizar el tutorial, tengo ya cargado un cuestionario en Word con una serie de reactivos que se pueden adaptar al formulario, donde tomaré los datos más importantes y los ejemplos necesarios para ir mostrando los diferentes tipos de preguntas. Comenzaré copiando el texto de la descripción o objetivo de este cuestionario en Word para pasarlo al campo de descripción de formulario. Este cuadro principal es el que nos va a permitir desarrollar los diferentes tipos de preguntas e ir armando el formulario con tres campos principales: título de pregunta, en el cual se va a escribir la propia pregunta; texto de ayuda, que es un texto que puede auxiliar a las instrucciones de llenado de dicha pregunta; y muy importante,
este otro bloque que dice tipo de pregunta. Dentro de Drive podemos tener o crear todos estos diferentes tipos de pregunta. La diferencia va a radicar en la forma en que el usuario va a interactuar con ella. Así, por ejemplo, la primera opción, la pregunta tipo texto, nos va a poder dar un campo donde el usuario podrá escribir información de manera libre. Para el caso de textos de párrafo, son muy adecuados cuando la respuesta del usuario es muy larga. Por lo tanto, la principal diferencia entre texto y texto de párrafo es que este último nos da un campo mucho más grande para que el usuario pueda contener un mayor número de caracteres. El tipo de pregunta de tipo text, en él podremos diseñar preguntas que ustedes conocen como opción múltiple, donde el usuario únicamente podrá contestar una de las opciones. Casilla de verificación permite realizar preguntas donde el usuario puede contestar más de una opción. Este tipo de preguntas las podemos ver, por ejemplo, si preguntáramos al usuario cuáles son sus intereses, de las opciones que le demos podrían seleccionar más de una. Elegir de una lista nos permite una función muy similar al tipo test, es decir, donde el usuario solamente podrá seleccionar una opción, pero la ventaja de tener la opción a través de una lista es que si las opciones son muy numerosas, por ejemplo, cuando se pregunta si viene de algún estado de la República o si viene de alguna demarcación, alguna delegación, y que las opciones de respuesta sean más de 5 o 10, entonces este tipo de pregunta va a permitir integrar todos estos elementos de elección en algo que se llama combo, es decir, una lista desplegable. Esta otra opción, que es la de cuadrícula. Este tipo de pregunta nos va a permitir generar escala Likert. No se preocupen, conforme ahorita vayamos haciendo el cuestionario, iremos viendo y recordando nuevamente las funciones. Las otras opciones son más sencillas y podrán explorarlas por ustedes mismos. Cabe mencionar que dependiendo del tipo de pregunta serán las opciones que se puedan configurar. Así, por ejemplo, no será lo mismo configurar una pregunta de tipo texto que una opción de casilla de verificación o la opción de cuadrícula. Cada una tendrá sus campos necesarios para ser llenados. Otros elementos importantes dentro de este cuadro para poder realizar lo que son las preguntas son los siguientes: el botón eliminar, duplicar o editar. Una vez que se haya finalizado de llenar todos los campos de la pregunta, se hará clic en el botón finalizado. Otro botón que dice agregar elementos nos permitirá una nueva pregunta. Si quisiéramos editar nuevamente la pregunta anterior, haremos clic en el botón editar. Y nuevamente, una vez llenado todos los elementos, clic en el botón finalizado. Deben recordar que los documentos que se crean dentro de Drive no existe el botón guardar, por lo que podrán cerrar sin ningún problema el formulario. En el siguiente tutorial vamos a llenar con preguntas. Para este caso, que vamos a ocupar este mismo documento, voy a eliminar las preguntas que hemos creado de manera arbitraria.